Capítulo 21. Tu casa es bonita, dijo Harry sin aliento mientras Troy lo apretaba contra la pared. Es aburrida y no es mía. Troy lo besó, duro, posesivo y perfecto. Harris no podía discutir, tanto porque tenía la boca llena de la lengua de Troy como porque el apartamento era realmente aburrido. Era básicamente una habitación de hotel extra grande. Pero probablemente tenía una cama y eso era lo único que le interesaba a Harris en ese momento. Había estado excitado desde que Troy le tomó la mano por primera vez en el club. El gesto fue inesperado y estimulante. Luego había sido el beso en la mejilla, que era una cosa tan pequeña y tonta, pero Harry sabía que no había sido ninguna de esas cosas para Troy. Y luego habían estado los besos de verdad, hambrientos como este, como si contuvieran todos los anhelos secretos que Troy tenía, como si los hubiera reprimido durante tanto tiempo que la presión hubiera sido demasiado grande, y ahora estuviera saliendo de él, calientes y desordenados y potencialmente devastadores. Finalmente llegaron al dormitorio, y Troy comenzó inmediatamente a quitarse la ropa. Abrió los botones lo suficiente como para tirar de su camisa por encima de la cabeza, llevándose la camiseta interior con ella. Harris estaba disfrutando tanto del espectáculo que se olvidó de desvestirse. Vamos, dijo Troy, ya completamente desnudo. Sácatelo, quiero verte. Harris empezó a desabrocharse la camisa, pero no fue lo suficientemente rápido para Troy, que se acercó para ayudarlo. En segundos toda la ropa de Harris estaba en una pila en el suelo, y él estaba de nuevo en los brazos de Troy siendo besado como si fuera a evaporarse si Troy se detuviera. ¿Quieres que te folle otra vez?, preguntó Troy. ¿Como la última vez? Harry se estremeció de felicidad al pensar en ello. Sí, como la última vez. Si eso es lo que quieres. Es exactamente lo que quiero. Harris fue empujado hacia atrás en la cama, y Troy se cernió sobre él. Harris contempló asombrado su duro y hermoso cuerpo y sus intensos ojos, que hacían realidad todas las fantasías de ser violado por un deportista que Harris había tenido alguna vez. Jesús, dijo Harris al exhalar, tú no puedes ser real. Troy agarró su propio rígido y lo guió lentamente hacia los labios de Harris. ¿Esto es real? Harry se lo llevó a la boca con hambre, gimiendo al probarlo por primera vez. Troy se colocó a horcajadas sobre sus muslos mientras Harry se apoyaba en los codos, algo incómodo, pero por alguna razón solo lo hacía más caliente, como si no pudieran esperar a ponerse en una posición que tuviera sentido. Desde luego Harris no tenía ganas de moverse. No podía llevarlo hasta el fondo así que se concentró en la sensible cabeza del eje de Troy, pasando la lengua y tanteando la raja. Troy maldijo entre dientes y Harris pudo ver la tensión en sus músculos mientras luchaba por mantenerse quieto. Excepto que Harris quería que empujara. Quería que usara toda esa fuerza para su boca. Harris dejó que el de Troy cayera de su boca y escuchó el gruñido de desaprobación de Troy. Entonces Harris deslizó de la cama al suelo y se puso de rodillas junto a Troy. Probemos así, dijo Harris, con la cabeza inclinada hacia atrás para ver la expresión de Troy. Troy asintió, con los ojos encapuchados y los labios entreabiertos, y ofreció a Harris su... No te contengas, le ordenó Harris, y luego lo rodeó con sus labios, llevándolo a lo más profundo para demostrarle que podía hacerlo. Movió la cabeza y pasó las palmas de las manos por los muslos de Troy, hasta llegar a su trasero, mostrándoselo. Troy movió sus caderas hacia adelante solo una vez y se detuvo para encontrar la mirada de Harris. Sus ojos pidieron permiso y Harris asintió ligeramente, esperando que sus propios ojos mostraran lo mucho que deseaba esto. Deben haberlo hecho, porque el siguiente empujón fue más fuerte, y el siguiente. Harris mantenía la mandíbula floja y la cabeza quieta y dejaba que Troy lo utilizara. Mierda, Harris, gruñó Troy, tan jodidamente bueno para mí. Agarró la parte posterior de la cabeza de Harris con los dedos apretados en su pelo. Sus embestidas eran tan fuertes y rápidas que Harris apenas podía gemir de aprobación. Solo podía mirar con ojos húmedos y confusos y concentrarse en las chispas de excitación que le recorrían el cuerpo. Le encantaba todo esto. Le encantaba hacer que la gente se sintiera bien,
y le encantaba que lo manejaran con tanta rudeza. Siempre quiso ser útil, pero ahora quería ser utilizado. La piel de Troy estaba enrojecida, desde la cara, bajando por el cuello y por el pecho. Sus abdominales se apretaban con cada chasquido de sus caderas, y Harris lo observaba hipnotizado. «Dios, mira cómo lo tomas», jadeó Troy. «Tan caliente, jodidamente hermoso». Harris relajó la garganta, invitando a Troy a profundizar. Troy empujó y se detuvo, jadeando y gimiendo mientras Harris tragaba alrededor de la cabeza hinchada de su... «Harris, yo...» Troy inhaló bruscamente y resopló. «No debería, mierda. Estoy demasiado cerca, tienes que detenerme». Lo decía en serio. Harris lo notaba, así que se apartó y Troy soltó el agarre de su cuero cabelludo. «Oh, mierda». Troy rodeó con la mano la base de su miembro, apretando con fuerza. Cerró los ojos y respiró profundamente, tembloroso, mientras Harris observaba desde sus rodillas, divertido por la lucha de Troy. «Ok», suspiró Troy tras unos tensos segundos. «Estoy bien», se rió con dificultad. «Carajo, eso estuvo cerca». Harris se inclinó juguetonamente y separó los labios. Troy dio un paso atrás. «No te atrevas», se rió. «Ponte de pie, quiero besarte». Era una orden fácil de obedecer. Las rodillas de Harris lo estaban matando de todos modos. No se había dado cuenta hasta que Troy le sacó el... «Podrías haberlo hecho, ya sabes», dijo Harris, rodeando el cuello de Troy con sus brazos. «Terminar, quiero decir. No tienes que follarme esta noche». «Definitivamente tengo que follarte esta noche», gruñó Troy y lo besó. Harris tenía los labios hinchados y magullados, pero no se cansaba de los besos de Troy. Siguieron besándose mientras Troy bajaba a la cama, tirando a Harris con él. Troy se echó hacia atrás y Harris lo siguió, acomodando su cuerpo sobre toda esa firme musculatura. Dejó que sus piernas se enredaran mientras besaba la barbilla, el cuello, la nariz, las orejas y los hombros de Troy, y luego volvió a sus labios. «Dios, eres muy dulce», murmuró Troy mientras Harris le besaba la clavícula. «Cuando te ofreces así, de rodillas y con la boca abierta, no puedo resistirme. Odio lo mucho que me gusta ser rudo contigo cuando lo único que quiero es cuidarte». Harris levantó la cabeza para que sus ojos se encontraran. «Me estás cuidando. Me das lo que quiero y me encanta que no te reprimas conmigo, Troy. No quiero hacerte daño, y por eso no lo harás». Sus bocas volvieron a chocar y rodaron por la cama hasta que Harris quedó de espaldas debajo de Troy. «Quiero hacerlo así», murmuró Troy. «Quiero mirarte». Harris realmente esperaba que las cosas que su corazón estaba haciendo no estuvieran relacionadas con su condición médica. «Yo también quiero eso». Por lo general, Harris prefería que lo tomaran por detrás o en alguna posición que no pusiera en evidencia sus cicatrices, pero quería ver la cara de Troy cuando perdiera el control y cuando se corriera. Harris quería que todos sus sentidos estuvieran llenos de este hombre. Troy agarró el lubricante y el preservativo de su mesita de noche. Se tomó su tiempo para abrir a Harris, con un cuidado enloquecedor después de todo lo que acababan de discutir, pero Harris sabía que era lo mejor. Se retorcía impaciente, deseando algo más que los fuertes dedos de Troy. Cuando Harris estuvo a punto de suplicar, Troy le agarró los muslos y le empujó las rodillas hacia el pecho. Estaba tan abierto y expuesto, y Troy admiraba su entrada como si hubiera encontrado un tesoro. «Mantén las piernas ahí», ordenó. Retiró las manos y Harris obedeció, manteniéndose abierto de par en par mientras veía a Troy colocarse un condón. Troy roció lubricante en su erección enfundada y luego se acarició lentamente. «No me merezco todo esto», dijo roncamente. «Este magnífico hombre esperando mi... tan jodidamente caliente». «Te lo mereces», dijo Harry. «Por favor, dámelo». Troy lo arrastró bruscamente hasta el extremo del colchón y luego plantó un pie en la cama. Se alineó y empujó lentamente haciendo que Harris gimiera de alivio. Harris estaba muy duro. Su había sido ignorado en su mayor parte esta noche y ahora exigía atención. Troy estaba enterrado hasta la empuñadura dentro de él, jadeando y apretando los ojos. «Carajo», dijo entre dientes Troy.
Te sientes demasiado bien. Harris comenzó a acariciarse a sí mismo porque parecía que Troy no iba a poder durar mucho esta noche. Tómate tu tiempo, dijo, o córrete si lo necesitas. Solo quiero que te sientas bien. Troy observó el movimiento de la mano de Harris. Su lengua se asomó para mojar su labio inferior. Acércate. Dio unos cuantos empujones superficiales, cada uno de los cuales envió ondas de placer a través del cuerpo de Harris. Acercarse no sería un problema para Harris. Troy se movió con más rapidez a medida que la mano de Harris se aceleraba y finalmente dijo: No puedo, tengo que... Y entonces lo empezó a embestir de verdad, duro e implacable, golpeando la cabecera contra la pared, haciendo que Harris gritara de placer. ¡Mierda, mierda! Troy jadeó. Luego se calmó y su boca se aflojó. Salió tan rápido que Harris gritó, y luego se tragó el de Harris, chupando con fuerza. Fue cuestión de segundos que Harris entrara en erupción en la boca de Troy con un fuerte gemido. Con suerte, la insonorización del lujoso edificio de Troy era decente. ¡Mierda!, jadeó Harris. Troy se dejó caer a su lado, también respirando con dificultad. Sí, siento haberme corrido tan rápido. No lo sientas, fue caliente como el infierno. Permanecieron juntos en silencio durante 1 o 2 minutos, dejando que su respiración volviera a la normalidad. Entonces Harris giró la cabeza y pudo ver a Troy luchando contra esa sonrisa. ¿Qué? Nada, solo que siempre me siento ridículo después del sexo. Oh. Harris pasó un dedo por la curva de su hombro y luego por los surcos de sus pectorales. Lo entiendo, es una actividad bastante extraña en realidad. Troy resopló y luego se estremeció de risa, lo que hizo reír a Harris. Ahora que has dicho eso, no puedo dejar de pensar en lo raro que es, dijo Troy. Sí, es como podemos cenar o ver la televisión, o puedes meter tú en mi trasero. Troy se reía a carcajadas ahora. Era un placer escucharlo. Me gustaría esas otras cosas, dijo Troy, una vez que se había controlado. Contigo, quiero decir. El corazón de Harris palpitó con fuerza. ¿Te gustaría? Definitivamente. Troy se interrumpió, con la mirada fija en el techo. ¿Crees que la gente nos vio besándonos? ¿Como que alguien me reconoció? Ah, aquí vamos. No lo sé, dijo Harris honestamente. Quizá haya fotos nuestras en Twitter. Hoy en día siempre es un riesgo, pero siempre puedes negar que eres tú el de las fotos. Troy se quedó un momento en silencio y luego dijo: Nadie esperaría que estuviera en un concierto así. Harris lo tradujo como que nadie esperaría que estuviera rodeado de gente gay. Probablemente no. Troy se incorporó bruscamente y agarró su teléfono de la mesilla de noche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Harris. Publicando algo. Harris se apoyó en un codo, estirando el cuello para ver la pantalla. Troy lo apartó. Ten paciencia, lo regañó Troy. Harris disfrutó de la línea que apareció entre las cejas negras de Troy mientras se concentraba en teclear. Unos segundos después le entregó a Harris su teléfono. Harris jadeó teatralmente. Troy había publicado una foto que había tomado de Fabián Salá en el escenario. Etiquetó el lugar y escribió: Una noche increíble. Me imagino que probablemente no había ningún homofóbico en ese espectáculo, dijo Troy. Así que si alguien nos viera estaría, ya sabes, bien con eso. Harris lo besó, conmovido por este pequeño pero significativo acto de valentía, y luego dijo: En el peor de los casos estarían celosos. De ti, quiero decir, obviamente. Troy se rió y lo rodeó con un brazo, acercándolo para que la cabeza de Harris descansara sobre su pecho. Quiero llevarte a algún sitio, otra cita. Harris sonrió. Me gustaría. Troy besó la parte superior de su cabeza. ¿Cuándo? Tengo que trabajar este fin de semana, el partido de las estrellas y todo eso, pero el resto de la semana es tranquila en el trabajo por el descanso. De acuerdo. Lo pensaré durante el fin de semana. Será épico. La mejor cita de la historia. Troy lo besó rápidamente y dijo:
Debería ocuparme del condón y esas cosas, pero te quedarás esta noche, ¿verdad? Harris rodó sobre su espalda y estiró los brazos. Amigo, es posible que nunca vuelva a moverme. Capítulo 22. Troy. ¿Nuestra cita puede comenzar el martes por la mañana y terminar el miércoles por la tarde? El texto había quedado sin respuesta durante 20 minutos, y Troy estaba a milisegundos de llamar a Harris cuando finalmente vio los 3 puntos. Harris. Suena como una gran cita. Troy sonrió y escribió. Va a ser increíble. Y es una sorpresa, así que no preguntes. Harris. ¿Necesito empacar algo? Troy. ¿Eso es un sí? Harris. Ahora tengo curiosidad. Por supuesto que es un sí. ¿A solas en su apartamento? Troy bombeó su puño triunfalmente. Desde que Harris se había marchado el sábado por la mañana, Troy había estado tratando frenéticamente de pensar en la cita perfecta para llevarlo. Quería que no solo fuera algo que Harris disfrutara, sino algo que le diera un verdadero descanso del trabajo, algo que permitiera a Troy cuidar de él. Nunca habían hablado del hecho de que Troy fuera millonario, pero Troy tenía la impresión de que a Harris no le interesaban los restaurantes elegantes ni los regalos lujosos. No obstante, Troy quería mimarlo un poco. Entonces se le ocurrió una idea. Le costó un poco de trabajo buscar en internet, pero Troy encontró el lugar perfecto, un balneario en Quebec, a menos de 2 horas de distancia, que tenía chalets privados. Sabía que era una posibilidad remota cuando llamó, porque había sido con muy poco tiempo de antelación, pero había tenido suerte. Había habido una cancelación de última hora. La mujer con la que había hablado le había dicho, disculpándose, que tendría que reservar exactamente el mismo paquete que se había cancelado, y Troy se había reído cuando le había dicho de qué se trataba. La escapada de los tortolitos. No había sonado ni un poco sorprendida ni ofendida cuando Troy le había dado el nombre de Harris como segundo invitado. Era la primera vez que Troy indicaba su sexualidad a un desconocido y, una vez que las mariposas de su estómago se habían calmado, había sentido una oleada de alivio. Había reservado una escapada romántica para él y su novio y estaba bien. Había utilizado su nombre real y todo. Troy. Empaca un traje de baño y ropa cómoda. Harris. ¿Cómo se supone que ahora voy a tuitear sobre el partido de las estrellas? Troy. Troy maravillosamente se había olvidado del partido de las estrellas. Decidió dejar a Harris en paz por ahora y escribió. Te recogeré el martes a las 10 de la mañana. Harris respondió con una cadena de emojis de caras emocionadas. ¡Oh, Dios mío! Gritó Harris. Bien, entonces la cosa es... ¡Oh, Dios mío! He soñado con venir a este lugar. Troy apretó los labios para no reírse de la emoción de Harris mientras contemplaba el impresionante interior del alojamiento principal. Solo pude reservarlo con poca antelación porque alguien canceló, así que tuve que reservar el mismo paquete que ellos tenían. A menos que fuera el paquete tienes que ir a casa inmediatamente, no me importa. Es la escapada de los tortolitos, así que podría ser un poco mucho. Los ojos de Harry se abrieron aún más. ¿Es nuestra luna de miel? Troy le dio un codazo. Cálmate. Se dirigió a la recepción y consiguió que se registraran. La mujer que trabajaba ahí resultó ser la misma con la que había hablado por teléfono, Cora. Nuestros tórtolos de última hora, dijo calmadamente con su acento quebequés. Pueden dejar sus maletas aquí y se las llevaremos a su cabaña. Primero saquen sus trajes de baño y comenzarán el día con un baño en nuestra bañera caliente. Harris rebotaba sobre los dedos de los pies, sonriendo como un niño en la mañana de Navidad. Como atleta profesional, los jacuzzis, saunas y salas de vapor eran una necesidad casi diaria para Troy, pero tenía la sensación de que esta sería una experiencia de remojo más agradable que la mayoría. Los llevaron a un vestuario con taquillas y los dejaron solos para que se pusieran los trajes de baño. Hasta ahora esto se parece mucho a un día típico de trabajo, dijo Troy.
bañera de hidromasaje, vestuario. Hasta ahora este es el mejor día de mi vida, así que cállate. Una cosa que era diferente en este vestuario y en los que Troy estaba normalmente era que esta vez miraba abiertamente al hombre que se estaba desnudando a su lado. ¿Ya? Se burló Harris al ver el semierecto de Troy. Te extrañé. Harry se subió al bañador y rodeó el cuello de Troy con sus brazos. Yo también te extrañé. Lo besó, y Troy se preguntó cuán importante era que hicieran alguno de los tratamientos del spa. La cabaña tenía una cama que probablemente podría proporcionar toda la relajación y el rejuvenecimiento que Troy necesitaba. Pero Harris parecía muy feliz y adorable, ahora que se metía en la mullida bata blanca que le había proporcionado el balneario. Había algunos formularios médicos que ambos debían rellenar. Troy terminó el suyo rápidamente y se le ocurrió que Harris podría tener más casillas que marcar. No hay nada aquí que sea inseguro para ti, ¿verdad? Preguntó Troy. No, a menos que hagamos paracaidismo. Troy resopló. Dios, espero que no. Harris lo besó rápidamente en la mejilla. Creo que estoy a salvo entonces. Tengo que tener cuidado con el jacuzzi, pero estaré bien si no me quedo mucho tiempo dentro. Vamos a mimarnos. La sala del jacuzzi era muy elegante. La bañera tenía el tamaño de una pequeña piscina, empotrada en el suelo de granito oscuro. La iluminación era tenue y dramática, y la música suave reverberaba en las paredes de piedra. ¡Guau! Susurró Harris. Me siento como si estuviera en la antigua Roma. Sí, este no es mi jacuzzi habitual. Se quitaron las batas y se metieron en el agua caliente. Harris gimió en cuanto se sentó, y su eco rebotó en las paredes. Oh, hombre, esto es lo mejor. Troy sonrió y se sentó a su lado en la misma esquina. El remojo en agua caliente es lo mejor. Harry cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. Mi cuerpo no va a saber qué lo golpeó. Nunca lo trato tan bien. Trabajas demasiado. Harry se burló. Comparado contigo, difícilmente. Bueno, ¿qué tal si hacemos que nuestro tiempo aquí sea libre de hockey? Harry sonrió sin abrir los ojos. Suena perfecto. Su piel ya estaba muy rosada por el agua caliente y eso hacía que la línea blanca de su cicatriz resaltara más. Troy intentó no mirarla, pero no pudo evitar preocuparse por el corazón que había detrás. Sigue latiendo, dijo Harris con suavidad. Troy notó que sus ojos se habían abierto y se inundó de vergüenza. Lo siento, no estaba mirando. Harris rozó su pie con el de Troy. Sí, lo hiciste. No pasa nada, lo entiendo. Por eso no me paseo en traje de baño muy a menudo. Lo siento, dijo Troy de nuevo. Quería decirle que no necesitaba ocultar sus cicatrices, pero él era la última persona que debería decirle a alguien que no se ocultara. En lugar de eso, metió la mano bajo el agua y tiró del pie de Harris hacia su regazo. Acarició ligeramente las colinas y los valles de su tobillo. Harris suspiró felizmente. ¿Me das un masaje antes de mi masaje? Solo quiero tocarte. Los ojos de Harry se volvieron un poco pegajosos. ¿Estás nervioso por estar aquí conmigo? No, dijo Troy, y luego se corrigió. No tan nervioso como pensé que estaría de todos modos. Eso es bueno. Quiero decir, no hay nada que ocultar en este momento. Somos dos hombres disfrutando de un retiro en pareja en un romántico spa. Nadie puede malinterpretar eso. Hay algo liberador en que te quiten esa preocupación. Harry se acercó un poco más a él. Es cierto. ¿Te dio miedo cuando saliste? Por supuesto. Incluso cuando estás seguro de que tus amigos y tu familia te apoyarán, sigue dando miedo. Pero la mayor parte de mi miedo era, como has dicho, la posibilidad de que alguien descubriera mi secreto. Una vez que dejó de ser un secreto, no tuve que preocuparme por eso. Me gustaría saber cómo se siente. He estado aterrorizado toda mi vida de que alguien se enterara. No toqué a ningún hombre hasta que conocí a Adrián, cuando tenía 23 años, así que si hago algo mal en la cama, esa es mi excusa. Definitivamente no estás haciendo nada malo en la cama, semental.
Troy sonrió y pasó la palma de la mano por la espinilla de Harris, y luego volvió a bajar. Cuando su mano volvió a la rodilla de Harris, este soltó una risa temblorosa y dijo: «No subas más o me va a resultar incómodo salir del baño». El propio de Troy se animó. Deseó poder sacar a Harris del agua y tomarlo aquí mismo, sobre las elegantes baldosas de piedra. Le encantaría oír los gemidos de Harris resonando en la silenciosa y cavernosa habitación. «¿Esto es demasiado alto?», preguntó, paseando sus dedos por el muslo de Harris. Harris le apartó la mano de un manotazo. «Vete a la mierda, lo digo en serio. No hagas esto raro por el pobre personal. Se lo merecen por hacer este lugar tan sexy». Harris sonrió y se hundió más en el agua, recuperando su pierna del regazo de Troy. «Es sexy, pero puedo esperar hasta que estemos en nuestra cabaña. La espera lo hace más sexy, ¿no? Sabes, no tenemos que recibir los masajes. De ninguna manera, superestrella. Algunos de nosotros no recibimos masajes diarios. No he tenido un masaje en años». «Bien». «¿Y Troy?» «Ujú. Esta ya es la mejor cita en la que he estado». El corazón de Troy dio un vuelco. «También yo». El masaje con piedras calientes resultó ser mucho más agradable que los que a menudo dolorosos masajes de tejido profundo que Troy recibía del terapeuta del equipo. También había más gemidos fuertes y sucios de los que Troy estaba acostumbrado. Todos ellos provenían de la mesa contigua a la suya, y todo eso hacía que a Troy le resultara muy difícil relajarse. ¿Por qué no tengo siempre piedras calientes en la espalda?», dijo Harris, con sus palabras adormecidas y arrastradas por el placer. Las dos masajistas se reían. Harris apenas se había callado durante todo el masaje. Troy había permanecido casi todo el tiempo en silencio, ya que estaba totalmente concentrado en no empalmarse, pero estaba sonriendo abiertamente. Nunca había esperado sentirse tan encantado por un bobo tan impertinente. El almuerzo se servía en una sala privada donde comieron saludables y deliciosos tazones de cereal y bebieron zumo recién exprimido en sus batas. Se sentía decadente incluso con el alto valor nutricional. Después de la comida, se sometieron a unos procedimientos que eran tan emocionantes para Troy como para Harris. Tratamientos faciales, seguidos de manicura y pedicura. Troy siempre se había cuidado la piel. A menudo Dallas Kent se había burlado de él por su régimen diario cuando habían compartido habitación, pero la frente de Dallas siempre estaba cubierta de acné de casco, así que se joda. Una vez más, Harris hizo reír a todos los practicantes mientras Troy permanecía sentado en silencio, sonriendo mientras contemplaba enamorado al rayo de sol andante que había conseguido enganchar para él. El día terminó con un baño más en el jacuzzi, y luego se ducharon antes de volver a vestirse. «Odio llevar ropa», se quejó Harris. «Ahora que sé lo bueno que puede ser pasar un día en bata, la ropa me parece una prisión». «Es solo hasta que lleguemos a la cabaña», le aseguró Troy. «Podemos pedir el servicio de habitaciones para la cena». Harris lo besó y luego le tomó de la mano y lo sacó del vestuario. Esta cita sigue mejorando». La nueva persona de la recepción les dirigió a su cabaña. Fue un corto y pintoresco paseo entre árboles de hoja perenne cubiertos de nieve hasta su pequeña cabaña de madera, y a Harris le encantó inmediatamente. «Es tan lindo», apretó la mano de Troy. «Lástima que vayamos a destruirlo». Troy se rió. «Quizá tenga otros planes». «De ninguna manera. Prometiste sexo y comer desnudo». El interior de la cabaña era aún más encantador que el exterior. Había una estufa de leña en una esquina, con una pequeña pila de leña al lado. Frente a ella había un sofá y una silla de cuero, porque no había televisión. A Harris le pareció bien. Había dejado su teléfono en un casillero durante todo el día y se alegraba de seguir descansando de las pantallas.
Había acogedoras mantas cuidadosamente dobladas sobre los muebles y una gruesa y suave alfombra frente a la estufa. Era absolutamente romántico. Las cosas se pusieron aún más románticas en el dormitorio. En la cama había una cesta de bienvenida con bombones, fruta fresca, un surtido de tés y 2 de las batas del spa enrolladas. Había un ramo de rosas en el tocador y una cubitera con una botella de champán en la mesa de noche. «Dios mío, me siento como una princesa». Harry se empezó a hurgar en la cesta inmediatamente. «Fresas cubiertas de chocolate. Es un poco demasiado. No, me encanta. Te voy a dar de comer esto más tarde». Troy se acercó a él y le besó el cuello. «Podría comer ahora». Harry se volvió y lo besó. Esta vez lo dejaron prolongar. Troy inclinó ligeramente la cabeza de Harris hacia atrás para poder besarlo tan profunda y minuciosamente como había deseado durante todo el día. «¿Batas?», dijo Harris roncamente cuando se separaron. «Batas», aceptó Troy. En menos de 20 minutos habían encendido un fuego en la estufa y estaban tumbados en la alfombra con copas de champán frío y una mesa de café llena de golosinas. «Todo lo que necesitamos es un perro», reflexionó Harris. «¿Cómo mejoraría esto un perro? Los perros hacen que todo sea mejor». Troy se inclinó hacia él y lo besó mientras pasaba una mano por el muslo de Harris, bajo el dobladillo de la bata. «No todo», dijo en voz baja y seductora. Y no, no todo. Harris tomó una de las fresas de la mesita y la puso delante de los labios de Troy. Troy sonrió y abrió, llevándose la fresa a la boca y cerrando los labios alrededor de los dedos de Harris. En realidad no era tan sexy como Harris esperaba. Tuvo que retirar los dedos para que Troy pudiera masticar la fresa demasiado grande que le estaba abultando las mejillas. Una vez que Troy tragó, tosió y dijo: «Era una fresa ácida». «¿Estaba bueno el chocolate?». «Podría haber usado más». Troy bebió un trago de champán. Harry se rió. «Lo siento, pensé que sería, ya sabes, sensual. Tengo una idea». Troy puso su copa sobre la mesa. «¿Qué tal si te acuesto en esa alfombra y beso cada centímetro de ti?». Harry se inclinó inmediatamente hacia atrás en la alfombra, con los brazos y las piernas abiertas. «Estoy dentro». Pensó que Troy se abalanzaría sobre él, pero en lugar de eso se tumbó de lado junto a él, mirándolo con aquellos penetrantes ojos azules. Harris estuvo a punto de retorcerse ante el escrutinio, pero entonces Troy puso suavemente una mano en el costado de la cara de Harris y lo besó. Siguió besándolo. Le besó la comisura de la boca, la mejilla, la ceja. Sus suaves labios acariciaron la concha de la oreja de Harris y bajaron hasta su garganta. Cada beso era suave y sin prisas, saboreando a Harris como un buen whisky. Ni siquiera se dio cuenta de que Troy le desataba el cinturón de la bata hasta que se abrió. Troy se colocó entre las piernas abiertas de Harris y se arrodilló mientras pasaba las yemas de los dedos por el pecho y el estómago de Harris. El suave roce de su piel era casi un cosquilleo, pero también le producía deliciosos escalofríos. Durante una eternidad, Troy no hizo nada más que acariciar la piel de Harris. Sus dedos exploraron todas las partes, el torso, las piernas, los brazos, la garganta, la cara, en todas partes menos en el de Harris ahora rígido. Harris se quedó tendido como un charco, perfectamente relajado y feliz después de un día en el balneario con el hombre por el que definitivamente sentía algo importante. «No sé si te has dado cuenta», dijo Harris con aire soñador, «pero estoy un poco excitado». «Me he dado cuenta». «De acuerdo, solo para asegurarme». El labio de Troy se curvó en una esquina. Luego se llevó una de las manos de Harris a los labios y le besó la palma. «Un poco más abajo», bromeó Harris. Troy besó el interior de su muñeca. «Malvado», refunfuñó Harris. Una carcajada baja sacudió los hombros de Troy, que luego bajó la cabeza y atrapó el pezón derecho de Harris entre sus dientes. «Se está calentando», suspiró Harris.
Observó a Troy mientras besaba un camino a través de su pecho, sobre su cicatriz, hasta su pezón izquierdo. Dios, Troy era hermoso. Siempre lo había sido, pero ahora, a la luz del fuego y con el cerebro de Harris ebrio de champaña y lujuria, era impresionante. Y si quería pasar el resto de la noche atormentando a Harris con besos suaves, bueno, Harris no debería quejarse. Sin embargo, al final Harris tuvo que quejarse. «Me vas a matar», dijo desgarradoramente. «Shh, deja que te cuide a mi manera. Tu manera es una tortura». Troy se rió contra el muslo interno de Harris, enviando ondas de placer hacia sus bolas. «Si no vas a tocarme, al menos déjame tocar el tuyo». Con un suspiro exagerado, Troy se movió hasta quedar arrodillado junto al hombro de Harris. Su erección asomaba por la parte delantera de su bata, que estaba flojamente atada. Harris tiró de un extremo del cinturón y el nudo se deshizo. «¿Me dejas chuparlo?», preguntó Harris. No tenía ni idea de por qué pedía permiso, salvo que le parecía que Troy estaba al mando de todo, y Harris quería seguirle la corriente. «Estaba a punto de chupártelo yo», dijo Troy, dejando caer su bata en el suelo. «¿De verdad?», Harris se puso en plancha. «¿Después de qué? 2 horas de olvidar dónde está mi mocoso». Troy se giró para quedar frente a los pies de Harris y se colocó a horcajadas sobre su cara. Harris ya se había dado cuenta de lo meticuloso que era el aseo personal de Troy. Sus bolas eran suaves y sin vello, y el vello alrededor de la base de su era una mancha oscura pulcramente recortada. Harris se mantenía al tanto de su propio aseo personal, pero Troy estaba a un nivel que rivalizaba con las estrellas del porno. Y ahora esas suaves y pesadas colgaban sobre la cara de Harris rozando sus labios. «¿Y bien?», preguntó Troy. Harris resopló. «Escucha, amigo, no puedes ser impaciente después de todo esto». Pero no hizo esperar a Troy. Le lamió y luego le chupó una de sus en la boca, y disfrutó del suave jadeo que Troy soltó. Troy no se movió, así que Harris se mantuvo concentrado en sus haciendo rodar una con cuidado sobre su lengua y luego la otra. Lamió detrás de ellos, presionando su lengua firmemente contra el perineo de Troy. «Oh», dijo Troy en voz baja, «Dios, eso es». Harry siguió avanzando, acercando lentamente su lengua al trasero de Troy. Levantó las manos y las extendió separándolas suavemente para dar a Troy una pista sobre sus planes. Por un momento todo el cuerpo de Troy pareció congelarse, y Harris también se quedó quieto. Entonces, Troy se movió hacia adelante solo un poco, lo suficiente para acercar su agujero a la boca de Harris. Harris sonrió ante el ofrecimiento y se preguntó si alguien le había hecho esto a Troy antes. No era algo que todo el mundo estuviera dispuesto a hacer, pero Harris era un fanático. Apretó su lengua contra el agujero de Troy sin moverse. Solo dejó que Troy sintiera la cálida humedad de su lengua contra las sensibles terminaciones nerviosas de ese lugar. «¡Santo!», Troy jadeó. Harris lamió un par de veces lentamente y luego cambió a un movimiento circular con la punta de la lengua. En cuestión de segundos, Troy se sacudía contra su boca, gimiendo y maldiciendo sin parar mientras Harris utilizaba todos los trucos de rimming que conocía. Se preguntó si Troy quería que Harris se lo follara. A Harris definitivamente le gustaría eso. Le gustaba que lo duro, pero ciertamente no tenía nada en contra de estar encima, especialmente cuando el sexo era así, tierno, sensual y complaciente, cuando nadie tenía prisa y se trataba de explorar y descubrir. Le encantaría deslizarse dentro de Troy, enterrarse en él y mecerse juntos hasta que ambos se hicieran añicos. «Carajo, esto es muy bueno», Troy jadeó. «Me encanta tu barba contra mi piel». La entrada de Troy seguía cerrada como un puño, pero Harris consiguió mover la punta de su lengua en el interior. «¡Ah!», Troy gritó. «Jesús, necesito...». Entonces cayó hacia adelante, apartando su trasero de la boca de Harris y envolviendo sus labios alrededor de Harris. Ahora Harris gritó.
en parte por el alivio y la sorpresa de tener por fin la boca de Troy en su sufrida erección, y en parte por la frustración. Había querido ver si podía relajar el agujero de Troy con su lengua y ahora no podía alcanzarlo. Pero podía alcanzar el de Troy, así que abrió bien la boca y dejó que Troy se deslizara adentro. Troy gimió y las vibraciones hicieron que la espalda de Harry se arquease. Hacía tiempo que no hacía exactamente esto, y nunca lo había hecho junto a un fuego, siendo presionado en el suelo de una cabaña por un enorme y pesado jugador de la National Hockey League. Tarareó y gimió y suspiró mientras chupaba a Troy, porque Harris no podía ni siquiera estar callado cuando tenía un enorme en la boca. Deslizó las palmas de las manos por los muslos, las caderas y el trasero de Troy, incapaz de decidir si quería follar con este hombre o ser follado, o simplemente hacer esto por ahora. Después de otro minuto, la decisión le fue arrebatada cuando se dio cuenta de que estaba al borde del orgasmo. Hizo un zumbido fuerte y apagado para advertir a Troy, pero éste se mantuvo sobre él, y segundos después Harris explotó en su boca. Lo golpeó tan fuerte que tuvo que apartarse del eje de Troy. Gimió mientras el intenso placer lo desgarraba una y otra vez. A pesar de todo, Troy siguió chupando, tomando cada gota y dándole a Harris todo el placer posible. Harris trató frenéticamente de volver a poner su boca en la palpitante longitud de Troy, sabiendo que estaba cerca, pero se sorprendió cuando Troy comenzó a disparar al aire, salpicando el pecho de Harris con su liberación. Incluso después de todo eso, Troy siguió salpicando el gastado de Harris con ligeros besos, pasando finalmente a los muslos de Harris y luego finalmente apartándose. Levantó la pierna para no estar ahorcajada sobre Harris y se giró para poder tumbarse junto a él en la alfombra. Gracias, dijo Troy con la voz baja y maltrecha. ¿Gracias a mí? Dijo Harris con una sonrisa cansada. Solo intentaba seguir el ritmo. Una sonrisa amplia y desprevenida se extendió por el rostro de Troy y provocó una sacudida en Harris que se sintió más poderosa que su orgasmo. Porque él hizo eso, hizo que Troy Barrett sonriera así. De alguna manera, Harris se había ganado eso y se dio cuenta en ese momento de lo ferozmente que protegería esa sonrisa. ¿Con qué ferocidad protegería a Troy? Porque podría estar enamorándose de él. ¿Qué? Preguntó Troy. La sonrisa se desvaneció porque la cara de Harris debía mostrar algo de su ansiedad. Nada, dijo Harris rápidamente. Solo tengo hambre. Deberíamos pedir el servicio de habitaciones. La sonrisa de Troy regresó. Besó a Harris rápidamente y dijo, espero que tengan salmón. Tenían salmón, y Troy se comió el suyo con gusto porque se había dado cuenta tan pronto como les habían entregado la cena de que estaba hambriento. Todavía no está tan bueno como el pastel de chocolate, dijo Harris, dejando su plato vacío sobre la mesa auxiliar. Estaban sentados juntos en el sofá, todavía con solo las batas puestas, y seguían disfrutando del fuego. El champán se había acabado. Te equivocas, dijo Troy, pero menos mal que también tenemos pastel de chocolate. Troy dejó que Harris le diera de comer pastel de su tenedor, algo que le parecía repugnante en otras parejas, pero ahora nadie podía verlos, así que no le importaba. Además, el champán le había dado un buen subidón. Cuando terminaron el postre, Harry se acurrucó contra él y contemplaron juntos el fuego. ¿Qué vas a hacer el domingo?, preguntó Harris. Tengo un entrenamiento por la mañana, pero después nada, dijo Troy. ¿Quieres ir a cenar a la granja? Troy se tensó. ¿Con tu familia, quieres decir? Por supuesto, dijo Harris, como si no fuera lo más importante del mundo. Les encantaría. Esto era mucho. ¿Qué les diríamos sobre nosotros? Lo que sea con lo que te sientas cómodo. Desde luego no nos juzgarán si les decimos que somos lo que sea. ¿En serio? Troy no podía ni imaginarlo. Siempre me han querido y aceptado. Lo peor que pueden hacer es avergonzarme por estar tan emocionados de que haya llevado a alguien a casa. Troy se relajó un poco.
¿No llevas gente a casa muy a menudo? A veces invito a amigos a cenar, pero no a hombres con los que salgo, ya sabes, lo que sea. Ambos se quedaron callados un momento y luego Troy dijo con valentía: ¿Estamos saliendo? Harris lo miró. Se siente como si tal vez. Troy sonrió. Así es. Se sentía tan maravillosamente feliz en ese momento. Si esto era lo que se sentía salir con Harris, quería seguir haciéndolo, costara lo que costara. Deberías decírselo a tus padres, dijo. ¿Seguro? Sí, pero quizás decírselo antes del domingo. Preferiría que no fuera todo un asunto. Puedo hacerlo. No será gran cosa, no para ellos, lo prometo, y lo mantendrán en secreto si se los pido. Troy se movió para poder subir a Harris a su regazo. Quería verlo bien a la cara. Tal vez solo por un rato. Dije que no te obligaría a esconderte y no lo haré. Sin embargo, necesito un poco de tiempo para resolver algunas cosas. Harris estudió su rostro y luego sonrió. Necesito un poco de tiempo para creer que esto es real.